¿Qué tal, hermanos y amigos? En esta ocasión veremos qué son las 5 solas y en qué fueron fundamentadas. Esto servirá para que los cristianos reformados tomen en cuenta la verdad sobre ellas y no se vean en un conflicto con diversas corrientes que no forman parte de la iglesia primitiva. Pero, ¿qué son las 5 solas? La Reforma Protestante comenzó con una protesta de Martín Lutero en contra de la serie de prácticas religiosas por parte de la Iglesia de Roma, y de manera que fue un movimiento que transformó a la Iglesia y a toda la sociedad. Este movimiento, denominado como la Reforma, se expandió a partir de 1517. Las 5 solas resumen la teología propulsada por la Reforma. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. La queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias, con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de indulgencias, sino también toda la teología que la Iglesia de Roma practicaba y enseñaba. Por años, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia católica abrazaba, junto con toda la teología relacionada al plan de redención. A través del tiempo, fue necesario resumir todo este nuevo entendimiento teológico para que otros pudieran verlo de manera sencilla, pero no de una forma simple. Las 5 solas expresaban 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida y práctica cristianas. Todas y cada una de las solas rechazaban o se oponían explícitamente a prácticas y doctrinas extendidas a comienzos del siglo XVI en la cristiandad latina, y que los reformadores criticaban, atribuyéndolas a la usurpación de competencias, atributos o cualidades por la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica Romana, y especialmente por su cabeza, el Papa, y que en realidad correspondían o bien únicamente a Dios o bien a todos los cristianos. Primera sola, sola Escritura, solo la Escritura. La Biblia es el único estándar de fe y práctica. Lo vemos en Gálatas 1 del 6 al 10, en 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:3. Esta doctrina, que la Biblia es por sí sola la autoridad suprema, fue el principio formal de la Reforma. Martín Lutero declaró que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios, diciendo: al menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque yo no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre ellos. Estoy vencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado. Mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Del mismo modo, la Confesión de Bélgica estableció: creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios, y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que hayan sido, con las divinas escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas, ni el gran número, antigüedad y sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos o resoluciones, porque todos los hombres son de suyo mentirosos y más vanos que la misma vanidad. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla inefable. Afirmamos que la Escritura inerrante es la única fuente de revelación divina escrita, la cual es lo único que puede regir la conciencia. La Biblia enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación de pecado, y es la medida con la cual todo el compartimiento del cristiano debe medirse. Negamos que cualquier credo, concilio o individuo pueda regir la conciencia del cristiano, que el Espíritu Santo habla independientemente o de lo contrario de lo que está escrito en la Biblia,
o que experiencias espirituales personales puedan ser en alguna forma u ocasión medio de revelación. Segunda sola. Sola fide, solo por fe. Justificación solo por la fe. Gálatas 5:6. El principio material de la Reforma fue la justificación solamente por fe. La Confesión de Fe de Westminster establece: la fe, así recibida y reposada en Cristo y su justicia, es el único instrumento de justificación, aunque ésta no actúa sola en la persona justificada, sino que está siempre acompañada de todas las demás gracias salvíficas, no siendo una fe muerta, sino más bien una fe que obra por el amor. De la misma manera, la Confesión de Ginebra señaló la necesidad para aquellos justificados por fe, diciendo: confesamos que la entrada que tenemos a los grandes tesoros y riquezas de la bondad de Dios, que nos es asegurada, es por fe, como también con confianza cierta y seguridad de corazón. Creemos en las promesas del Evangelio y recibimos a Jesucristo como nos es ofrecido por el Padre y nos es descrito por medio de la palabra de Dios. Reafirmamos que la justificación es por gracia, solamente por medio de la fe en Cristo. En la justificación, la santidad de Cristo es imputada a nosotros como la única posible satisfacción a la justicia perfecta de Dios. Negamos que la fe salvadora emerge del corazón del hombre pecador. La fe salvadora es un don de Dios, y como tal, es solo Dios quien lo da libremente a quien Él quiere. El hombre muerto en sus pecados no puede generar tal fe para creer en y creerle a Dios. Esto es un regalo de la libre voluntad de Dios, y la base de la fe es el testimonio de Dios, el cual está revelado en la Santa Palabra. Afirmamos que el objeto de la fe es Cristo y su obra redentora en la cruz. Así y sólo así es que solamente por medio de la fe somos salvos. Tercera sola. Sola gracia, solo por gracia. La salvación es solo por la gracia de Dios. Efesios 2:8. Un clamor central de la Reforma fue la salvación por gracia. Aunque la Iglesia romana enseña que la misa es un sacrificio que es verdaderamente propiciatorio y que por medio de la misa Dios nos otorga la gracia y el don de la penitencia, remite nuestras faltas e incluso nuestros enormes pecados, los reformadores se regresaron a la doctrina bíblica de la salvación por gracia mediante la fe. Nuestra postura justificada ante Dios es imputada por la gracia a causa de la obra de Jesucristo nuestro Señor. En contraste con las doctrinas de mérito personal impartido por Roma, solo gracia, y las doctrinas de la gracia, depravación total, elección incondicional, la redención particular y la perseverancia de los santos, fueron predicadas por todos los reformadores protestantes en todo este movimiento. Como declara la Confesión Bautista de 1689, Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, hizo una satisfacción adecuada, real y completa a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuantos Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de la de ellos, ambas gratuitamente y no por nada en ellos. Su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Reafirmamos que en la salvación somos rescatados de la ira de Dios solamente por su gracia. El trabajo sobrenatural del Espíritu Santo es el que nos trae a Cristo a través de liberarnos de nuestra esclavitud del pecado y resucitamos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Negamos que la salvación sea de alguna manera el resultado de trabajo humano, métodos humanos, técnicas o estrategias humanas que en sí mismas no pueden producir esta transformación. La fe salvadora no es producida por nuestra naturaleza humana no regenerada, es solamente dada por parte de Dios al pecador de pura gracia.
Cuarta sola. Solo Christus o solo Cristo. Solo por Cristo. Solamente por medio de la obra de Cristo hay salvación. Hechos 14:12. La Reforma hizo un llamado a la Iglesia a regresar a la fe solo en Cristo como único mediador entre Dios y el hombre, mientras la Iglesia romana mantuvo que hay un purgatorio y las almas que son detenidas allí son ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses. Los santos deben ser invocados y venerados, y que sus reliquias deberán ser veneradas. Los reformadores enseñaron que la salvación es solamente a través de la obra de Cristo. Como dijo Juan Calvino en los Institutos de la Religión Cristiana, intervino Cristo e intercediendo por nosotros, tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios, que expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres, y que con esta expiación se satisfizo el Padre. Vemos solamente hacia Cristo para obtener favor divino y amor paternal. Cualquier cosa que no fuera la suficiencia de Cristo, ningún ritual, institución o individuo puede ni debe ser motivo de confianza, sino Cristo. Ningún proyecto, visión o necesidad debe competir por el lugar primario de Cristo en la Iglesia. Ninguna filosofía, ideal o argumento debe de ser predicado en la Iglesia que no exalte a Cristo y su muerte en la cruz por el pecado de los hombres. Tenemos fe en Cristo, no fe en la fe, o en las oraciones, o en la Iglesia. Solo Cristo es digno de confianza, pues es Él el único Salvador. En la manera en que la fe cristiana ha sido secularizada, sus intereses han sido mezclados con los intereses de la cultura. El resultado es la pérdida de los valores absolutos, individualismo permisivo y la sustitución de bienestar por santidad, recuperación por arrepentimiento, institución por verdad, sentimientos por creencia, destino por providencia y gratificación inmediata por esperanza perdurable. Cristo y su cruz han sido desplazados del centro de nuestra visión. Reafirmamos que nuestra salvación es obtenida por la pura gracia de Dios mostrada en la obra redentora y mediadora de Cristo. Su vida sin pecado y su pago sustitutivo por los pecadores solamente son suficientes para nuestra justificación y reconciliación por el Padre. Quinta sola, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Solamente se le debe dar la gloria a Dios en la salvación de los pecadores. Efesios 1, 4-6 y 1 de Pedro 2, 9. La Reforma recuperó la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida del creyente. Toda la vida deberá ser vivida para la gloria de Dios. Como pregunta el Catecismo Menor de Westminster, dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Este gran y apasionado propósito fue enfatizado por aquellos en el siglo XVI y XVII que buscaban reformar a la Iglesia de acuerdo a la palabra de Dios, en contraste a la división monástica de vida de lo sagrado contra lo secular perpetrado por la Iglesia romana. Los reformadores vieron que toda la vida debe ser vivida bajo el señorío de Cristo. Cada actividad del cristiano ha de ser santificado para la gloria de Dios. Hoy en día, la protesta no es en contra de los poderes estatales que querían detener la reforma. La protesta hoy debe ser contra la tolerancia de las iglesias protestantes contemporáneas ante la degradación del cristianismo bíblico. Y esa degradación ha venido en la medida en que los principales expresados en las 5 solas han sido violados. Cuando en la Iglesia la autoridad bíblica se ha perdido, Cristo se ha desplazado, el Evangelio se ha distorsionado o la fe se ha pervertido. Siempre ha sido por una razón. Nuestros intereses han desplazado los intereses de Dios y entonces hacemos su trabajo según nuestros intereses y como nos plazca. La pérdida de la centralidad de Dios en la vida de la Iglesia de hoy es un hecho común y lamentable.
Esta pérdida es la que nos permite transformar adoración en entretenimiento, la predicación del Evangelio en mercadeo, fe y creencia en técnicas, ser bueno en sentirse bueno y sentir bien, y fidelidad en éxito o sentimientos de haber obtenido santidad. Como resultado de esto, Dios, Cristo y la Biblia comienzan a tener poco significado para nosotros y no tienen influencia sobre nuestras vidas. Dios no existe para satisfacer ambiciones humanas, deseos y apetitos de consumidores o nuestros intereses espirituales privados. Debemos enfocarnos en Dios, en nuestra adoración, en lugar de buscar en la adoración la satisfacción de nuestras necesidades personales. Dios es soberano en adoración, nosotros no lo somos. Nuestra preocupación absoluta debe ser por el reino y la gloria de Dios, no por nuestros imperios, popularidad o éxito. Reafirmamos que debido a que la salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Dios, esta es para la gloria de Dios y que debemos glorificarlo a Él siempre. Debemos vivir nuestra vida completa en santidad y piedad en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y solamente para su gloria. Negamos que nosotros podemos propiamente glorificar a Dios si nuestra adoración es confundida con entretenimiento, si descuidamos la ley o el evangelio en la predicación, o si autosuperación, autoestima o satisfacción propia se han convertido en alternativas para el evangelio, entonces hemos dejado de dar solo la gloria a Dios. Este sea un llamado al arrepentimiento y a la reforma. La fidelidad de la iglesia cristiana en épocas pasadas tiene un contraste prominente con la infidelidad de la iglesia del presente. A comienzos del siglo XX, las iglesias cristianas mantenían una función altamente misionera y crearon numerosas instituciones religiosas para servir en la causa de la verdad bíblica y el reino de Dios. Esa era la época en la cual el comportamiento y las expectativas de los cristianos eran muy diferentes del comportamiento y las expectativas de la cultura. Hoy en día no se ve la diferencia. El mundo evangélico de hoy está perdiendo su fidelidad bíblica, la brújula moral y el celo misionero. Nos arrepentimos de nuestra contaminación con el mundo. Hemos sido influenciados por los evangelios de la cultura secular, que no son evangelios. Hemos debilitado a la iglesia por nuestra propia falta de arrepentimiento serio, nuestra ceguera a nuestro propio pecado que vemos tan claramente en otros, y nuestra inexcusable falta de celo para hablarles a otros de Dios y del trabajo salvífico de Cristo. ¿Y de qué nos sirve conocer las 5 solas? Un creyente que conoce la sola Escritura jamás será presa del error de creer en otras revelaciones, además de la Biblia, o dar autoridad a la palabra o literatura de hombres. Un creyente que conoce la sola fide define cuál es el medio único por el cual se puede alcanzar la salvación. Esto es cuando Dios, por su gracia, da fe al pecador para creer en Cristo y ser salvo. El objeto de la fe es Cristo, y esa fe nos es dada por gracia. Un creyente que conoce el solus Christus jamás dará honra ni oración a ningún otro mediador. Negamos que el Evangelio sea predicado sin el trabajo sustitutivo de Cristo. Si es así, este debe ser declarado y la fe en Cristo no es solicitada. Un creyente que conoce la sola gracia no se jactará de sus obras ni de su fe, sino que reconocerá la misericordia de Dios sobre su vida. El que conoce la sola fide comprenderá que no puede ser salvo por sus esfuerzos o méritos, sino por creer en la obra perfecta y terminada de Cristo en la cruz. El que conoce el sol y de gloria vivirá para glorificar exclusivamente a Dios, y no a sí mismo ni a hombre alguno, de manera que idolatre a nada ni a nadie, sea quien sea. Con gran sentido de emergencia llamamos a cristianos equivocados que se han desviado de la palabra de Dios con respecto a esta declaración para que vuelvan al evangelio histórico, bíblico.
Los que se han desviado incluyen aquellos que declaran que hay esperanza de vida eterna sin tener fe explícita en Jesucristo. Los que aseguran que los que rehúsan a Cristo serán exterminados en lugar de tener que enfrentarse al justo juicio de Dios a través del eterno sufrimiento. O los que aseguran que evangélicos y católicos romanos son uno en Cristo, a pesar de que los católicos romanos no creen en la doctrina bíblica de justificación, y de esta manera el ecumenismo gane terreno donde no debería de hacerlo. Esto es por y la gloria de Cristo. Estas son las 5 solas y en qué fueron fundamentadas. Esperamos que sea bendición para ustedes. Que Dios los bendiga.